para que podamos continuar con la serie de enseñanzas que venimos viendo en el Evangelio de Mateo. Y esta vez, hermanos, vamos a entrar a un capítulo que es y ha sido bastante controversial en la historia de la iglesia. Hay muchas posiciones con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas posiciones a lo largo de la historia y hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo. Y yo estoy muy seguro que tampoco voy a aclarecer todo hoy día, ¿no? Pero sí vamos a traer la posición que nosotros creemos como iglesia con respecto a este tema. Yo haré algo más bien introductorio, porque a partir de este capítulo 24 y el 25, hermano, viene una serie de mensajes que hemos titulado justamente La segunda venida de Cristo. Y hemos titulado así este tema o esta serie o esta pequeña miniserie dentro del Evangelio de Mateo, porque es de eso que trata. Ustedes van a ver a lo largo del Evangelio de este capítulo, sobre todo 24 y 25, que habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que igualmente, hermanos, antes de comenzar, me gustaría definir más bien algunas palabras que tal vez pueda que ustedes desconozcan y que asimismo al mismo tiempo enriquece nuestro conocimiento acerca de lo que vamos a estar hablando. Y sobre todo lo voy a hacer para que podamos familiarizarnos con ellas, para que podamos conocer y saber de qué estamos hablando o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de asuntos futuros. Ahora, permítame, hermanos, definir lo que significa teología sistemática y, en segundo lugar, escatología. Porque es de eso que vamos a estar hablando en estos siguientes semanas que vamos a tener en el capítulo 24 y 25. Todo lo relacionado, hermanos, con asuntos teológicos, sobre todo en lo que es temas doctrinales, se conoce como teología sistemática. Cada tema dentro de la Biblia, como lo que es cristología, como lo que es la salvación del hombre, como soteriología, y los asuntos finales o los tiempos venideros o los asuntos relacionados con el futuro y profecía bíblica están dentro de un tema que se conoce como escatología. ¿Ok? Así que voy a definir en primer lugar qué es teología sistemática o a qué nos referimos con eso. ¿Ok? En palabras de R.C. Sproul dice lo siguiente, y puede usted apuntar para que así podamos enriquecer lo que estamos hablando y conocer más. La teología sistemática, hermanos, es el estudio ordenado y coherente de las principales doctrinas o enseñanzas bíblicas. Teología sistemática es el estudio ordenado y coherente de las principales doctrinas de la fe cristiana. Otro teólogo, Wayne Grudem, dice lo siguiente. Vamos a ir explicando esto, así que no se preocupen, hermanos. Teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta siguiente. ¿Qué nos enseña hoy toda la Biblia respecto a algún tema en específico? ¿Qué nos enseña la Biblia hoy respecto a algún tema en específico? ¿Y qué tema es el que vamos a estar tratando en el capítulo 24 y 25? La segunda venida de Cristo. Esto es, pues, así, un tema que está ligado al futuro. Es un tema que puede surgir en cualquier momento. Es un acontecimiento que puede surgir en cualquier momento de nuestro tiempo. Puede ser hoy, puede ser mañana, no lo sabemos, ¿verdad? Así que permítanme darles, hermanos, algunos ejemplos de lo que es teología sistemática y para que nosotros vayamos familiarizándonos. Pues muchos libros, hermanos, hablan o nos dan información acerca de los ángeles, ¿verdad? Pero ningún libro en la Biblia nos brinda toda la información acerca de los ángeles. ¿Qué debemos hacer? Debemos recurrir a toda la Biblia para extraer la información que tiene acerca de los ángeles.
De la misma manera, cuando nosotros hablamos del pecado, ningún libro en la Biblia ofrece toda la información acerca del pecado. ¿Qué debemos hacer? Recurrir a toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para saber de qué habla el pecado, de qué se trata este tema del pecado, ¿verdad? Hermanos, y de la misma manera, cuando hablamos de asuntos futuros, en este caso la segunda venida de Cristo, debemos recorrer toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis para saber qué nos dice la Biblia hoy acerca del tema en específico de la segunda venida de Cristo. Eso es básicamente teología sistemática. Entonces, por lo tanto, la teología sistemática, hermanos, reúne toda la información sobre acontecimientos futuros y encierra en una sola caja que es escatología. ¿Ok? De la misma manera, la teología sistemática reúne toda la información en cuanto a la salvación del hombre y la encierra en una caja, por así decirlo, que se llama soteriología. Y de la misma manera, la Biblia nos da toda la información, o en todos los libros de la Biblia podemos ver toda la información acerca de la iglesia, y esto se llama en teología sistemática eclesiología. O sea, cada tema en específico, de eso se trata la teología sistemática. ¿Ok? ¿Están de acuerdo hasta ahí conmigo? ¿Me entienden? ¿Me siguen? ¿No se han perdido todavía? Bien, espero no aburrirlos, pero es necesario que les dé estas definiciones para que sepamos de qué estamos hablando. Ahora, número 2, aunque ya lo dije varias veces, ¿qué es escatología? Permítanme darles una definición del diccionario bíblico Lexan y dice lo siguiente. La palabra escatología viene de una combinación griega de palabras que significa básicamente el estudio de los últimos tiempos. ¿Qué significa escatología? El estudio de los últimos tiempos. Eso es básicamente lo que significa escatología. Así que como vamos a ver acontecimientos pasados y futuros relacionados con la profecía bíblica, y por cierto, hermanos, queremos pedirles muchísima paciencia con respecto a estos temas, porque son temas bastante complejos de desarrollar, bastante complejos algunos de entender. Y quiero que cobremos ánimo, porque no toda la Biblia es complicada para entender, pero hay algunos asuntos que sí son o necesitan de nuestra concentración para que podamos tener una mejor comprensión. Pero por lo general, la Biblia no es tan complicada como en estos temas. ¿Ok? Amén. Por otra parte, hermanos, no cabe duda de que la historia de la humanidad está llena o contiene páginas y páginas de acontecimientos verdaderamente impactantes, ya sean catástrofes naturales, acontecimientos bélicos, guerras y catástrofes y tsunamis y tornados, y eso, la historia de la humanidad está lleno de eso. Podríamos escribir libros y libros acerca de todos esos temas, unos más impactantes que otros. Y hermanos y amigos que nos visitan hoy, no cabe duda de que cada vez que ocurre en el mundo algún acontecimiento catastrófico o rumores de guerra o guerras, el mundo se pone verdaderamente a temblar, se ponen temerosos, se ponen asustados cuando escuchamos noticias, ¿verdad?, de guerras entre países y a gran escala o guerras nucleares que podrían surgir posiblemente entre las grandes potencias del mundo. Y nuestro corazón muchas veces suele turbarse. Comenzamos a ver mensajes por todo lado, incluso en las redes sociales. Mismo si hay personas que son incrédulas, ellos postean, ¿verdad?, versículos de la Biblia apocalípticos que relacionan los acontecimientos que estamos viviendo con la venida de Cristo o con el fin del mundo. Oh, el mundo se va a terminar. Entonces la gente comienza a asustarse y postea en sus perfiles de Facebook, Instagram o WhatsApp algún versículo apocalíptico que le llame la atención o que hable algo de eso que están hablando en las noticias. Así que, hermanos, hemos titulado este tema La segunda venida de Cristo, y quiero compartir en primer lugar, o como primer punto, y he dividido mi sermón en 3 puntos para una mejor comprensión o de este texto. En primer lugar, veamos la destrucción del templo, mas no el fin del mundo.
la destrucción del templo, mas no el fin del mundo. Versículo 1 dice de Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iban acercando sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo él dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por este momento que nos permites venir delante de ti para escuchar lo que tú tienes que decirnos, lo que tú has dicho ya. Bendito Dios, y queremos someternos a ti, Señor. Dispón nuestro corazón para escucharte. Dispón nuestro corazón para ser animado, exhortado y consolado por ti, oh Dios. Nos ponemos en tus manos porque ciertamente nuestra vida está en tus manos, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron para hacerle una triple pregunta. Si ustedes notan en sus Biblias, en el versículo 3 está la pregunta. Ellos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que el trasfondo del tema que Jesús comienza a desarrollar en ese momento tiene por inicio esa pregunta triple. Así que Jesús, hermanos, va a responderles a los discípulos. Pero es muy importante, hermanos, antes de que vayamos a los detalles de la respuesta de Jesús, que son varios detalles, es muy importante que nosotros, para que podamos comprender bien el pasaje, nos ubiquemos en el contexto en el cual se está haciendo esta pregunta. Así que como pudimos notar, es una pregunta, hermanos, que tuvo un principio. Dice la Biblia que él estaba saliendo del templo, ¿verdad? Jesús salía del templo por última vez después de haber denunciado públicamente a los escribas y fariseos. ¿Quién estuvieron la semana pasada en el culto? Recordarán el sermón pasado, ¿verdad? Esas palabras fuertes que Jesús utilizó contra los escribas y fariseos, llamándoles la atención justamente por la hipocresía de su religión. Entonces el Señor Jesús estaba ya terminando de hablar con ellos y emite un juicio justamente por el rechazo persistente de los líderes religiosos hacia Él. Entonces el Señor Jesús emite un juicio hacia estas personas. Y vimos la semana pasada, como decía, hermanos, las palabras fuertes que Él utiliza. Pero antes de terminar las palabras fuertes, o después de terminar las palabras fuertes que Jesús habló contra los fariseos, recuerdan, ay de vosotros, escribas y fariseos. 8 veces el Señor utilizó estas palabras. Ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Recordáis, hermanos? Después de cuando el Señor terminó estas palabras y salía, dice que Él se posó, subió al monte de los olivos y miró a Jerusalén en el versículo 23, versículo 37, capítulo 23, verso 37, ustedes lo pueden ver conmigo. Dice ahí, el Señor dijo las siguientes palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste?
He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esas palabras las expresó Jesús cuando terminó de denunciar públicamente y duramente a los fariseos. Él expresó unas palabras de dolor, unas palabras de angustia. Y en el hebreo, hermanos, la repetición de palabras o de frases es una manera común de expresar justamente intensidad y de llamar la atención a algo verdaderamente importante. Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, dijo lo siguiente con respecto a este texto. Dijo, la repetición Jerusalén, Jerusalén del versículo 37 es la manera de actuar de uno que lamenta, de uno que llora y de uno que ama con intensidad. Estas palabras que Jesús dice aquí, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, cuántas veces quise cuidarte, cuántas veces quise protegerte, cuántas veces quise atraerte a mí, pero no quisiste. El Señor verdaderamente tenía un corazón angustiado, un corazón intensamente dolido por el rechazo de su pueblo, al ver que Él quería abrazarlos como aquella madre abraza a sus hijos para protegerlos de cualquier mal. Y ellos simplemente, o Jesús recibía simplemente rechazo. Por otra parte, hermanos, muchos comentaristas bíblicos dicen que las palabras que Jesús emite de juicio están solo a días de su crucifixión. Recuerden, hermanos, que estamos en el contexto de este pasaje ubicados en la última semana de vida de nuestro bendito Salvador. Estamos ubicados en la última semana donde se iba a llevar a cabo la Pascua judía. Y como los discípulos quedaron impactados y compungidos de corazón por las palabras que el Señor Jesús estaba hablando y diciendo de juicio, ellos le preguntan y se acercan a preguntarle, ¿verdad? ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Es como si ellos preguntaran, hermanos, ¿es eso posible? ¿Es posible derribar el templo? Porque Jesús dijo, ¿verdad? No quedaría piedra sobre piedra de este templo. Y es como que ellos se acercaran a preguntarle, ¿estás considerando verdaderamente lo que estás diciendo? ¿Es posible acaso que hemos llegado al fin? ¿Estás seguro? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que Jesús, o que los discípulos, perdón, en este caso, se impresionaron con las palabras de Jesús cuando Jesús emitió este juicio contra el templo diciendo que no quedaría piedra sobre piedra y que la ciudad iba a ser arrasada por completo? Nosotros debemos llegar a comprender cuál era la importancia del templo para un judío. Para nosotros tal vez al día de hoy es un edificio muy bonito en su tiempo seguramente. Pero para el judío, hermanos, el templo era un lugar sumamente importante. El templo judío, el primer templo, fue construido por Salomón y destruido por los babilonios. El segundo, muy inferior, fue edificado bajo la dirección de Zorobabel. Y el tercero, que es el que tenemos aquí en nuestro contexto, fue reconstruido por Herodes el Grande. No Herodes Antipas, que es el Herodes que está reinando en el tiempo de Jesús, sino por Herodes el Grande, un hombre que tenía el deseo de hacer grandes construcciones. Y por eso fue que él construyó o reconstruyó este templo. Y al parecer, hermanos, este templo era de una construcción sumamente grande, verdaderamente imponente, majestuosa, que dejaba a cualquiera boca abierta o cualquier persona que venía extranjera a conocer el templo, quedara verdaderamente deslumbrado por aquellas piedras inmensas. Se dice que algunos muros tenían adornos en oro y placas enormes de mármol.
y columnas enormes de mármol colocadas precisamente, eficazmente, y eran emblanquecidas de tal manera que se veía a lo lejos cuando brillaba con el sol. O sea, era un templo majestuoso, era un templo verdaderamente hermoso. Y piensen en esto, hermanos, el templo era el centro de la vida judía. El templo judío era el centro de ese pueblo. Recuerden que ellos tenían ahí el arca del pacto y ellos, hermanos, pensaban que ahí estaba la misma presencia de Dios. Ahí era donde ellos venían a pedir perdón por sus pecados. El templo judío era el lugar céntrico de toda la vida religiosa judía y de todo judío. Entonces ahora imagínense cómo quedan los discípulos cuando Jesús les dice que eso sería arrasado por completo y no quedaría piedra sobre la base de que ellos tenían eso como el centro de sus vidas. Eso era como ver verdaderamente el fin del mundo para ellos. Y es que esto se va a acabar. Eso sería para sus oídos justamente como que si se fuera a acabar el mundo. ¿Cómo es posible que esto acontezca?, dirían ellos. Pues hermanos, ya muchas veces lo hemos dicho, ¿verdad? Que uno de los primeros y terribles cumplimientos de esas profecías fue la guerra entre los romanos y judíos, cuando los judíos se rebelaron en contra de los romanos y vinieron por mano de Tito Vespasiano y rodearon la ciudad de Jerusalén y rodearon todo, ¿verdad? Y cuando ellos entraron, verdaderamente arrasaron con todo. Jerusalén fue arrasada por completo. Y los soldados romanos que recibieron la orden de no destruir el templo, algunos comentaristas y historiadores dicen que ellos estaban como endemoniados. Entraron a ese lugar verdaderamente con un deseo de acabar con todo, de quemar todo lo que tenían y de derribar todo lo que ello representaba. En verdad, como sostenía el propio Josefo, un historiador judío, dice: el Dios de los judíos se había puesto del lado de Roma. Cuando ellos veían cómo los romanos entraron a derribar todo eso y arrasar con eso, ellos decían, parecía que el Dios mismo se había puesto del lado de los romanos. Y sin saber el historiador, las profecías de Cristo se estaban cumpliendo en ese momento, en el 70 después de Cristo. Y escribe Josefo lo siguiente, dice: el templo de David y Salomón, glorioso en su tiempo y reconstruido por Herodes el Grande, había quedado reducido a la nada. El templo del glorioso rey David y el glorioso rey Salomón y el Herodes el Grande había quedado reducido a la nada. Pero esta vez no había nadie que pudiera reconstruirlo. Esta vez se había acabado para siempre. No había nadie más que pudiera volver a reconstruir el templo. Si ustedes notan, hermanos, en el versículo 2, Jesús no le estaba hablando a sus discípulos de su venida. ¿De qué era que les estaba hablando? Si ustedes leen la Biblia conmigo y notan el texto, ¿de qué era de lo que Jesús les estaba hablando? De la destrucción del templo. Él no les estaba hablando de su venida. Él les estaba hablando de la destrucción del templo. Y dice: ¿veis esto? ¿Veis esto? Les dice a los discípulos. Los discípulos decían: mira, Señor, qué construcción tan magnífica, tan gloriosa, tan inmensa. Y el Señor les dice: ¿veis esto? ¿Veis esto? Pues os digo que no quedará piedra sobre piedra de este lugar. Y en el versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbéis, mirad que nadie os engañe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será solo el principio de dolores, pero no el fin. Hermanos, la historia romana dice que después del suicidio intencional de Nerón, hubo 4 emperadores aspirantes al trono romano.
Uno de ellos fue Galba, otro Otón, otro Vitelli y el último que logró estabilizar el imperio romano fue Vespasiano. Y fue por mano de este emperador y de su hijo que este templo judío fue arrasado. Así que en ese tiempo, en el 70 después de Cristo, surgió rumores de guerra y surgió guerra asimismo interna en el imperio romano. La anarquía política y militar creada por esta guerra civil, donde unos querían aspirar al cargo de emperador y otros también querían aspirar al cargo de emperador, un puesto verdaderamente codiciado por los romanos, surgió justamente muchas guerras civiles entre ellos, guerras internas. Y es a eso que el Señor Jesús se refiere, que escucharéis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin, no os turbéis. Podríamos preguntarnos entonces, hermanos, al día de hoy, ¿cuántas guerras creéis que ha existido? ¿Cuántas guerras piensan ustedes que ha existido en la historia de la humanidad? ¿Cuántas guerras? ¿Cuántos rumores asimismo de guerras? Al día de hoy estamos en rumores de guerra, ¿verdad? Estados Unidos contra China y Rusia contra Ucrania y contra aquí, contra allá. Guerras y rumores de guerras y guerras y rumores de guerra siempre han existido, siempre han habido. Hermanos, se considera que entre la primera y la segunda guerra mundial murieron alrededor de 50 y 65 millones de personas. ¿Usted se imagina lo que es eso? Esa catástrofe tan impresionante que el hombre realiza. Entre 50 y 65 millones de personas. Eso es demasiada gente muriendo por guerras causadas por el hombre. Ustedes han escuchado asimismo de grandes catástrofes naturales. En el 1960, los hermanos que son chilenos, que vean por vídeo, que estén aquí, sabrán que en el 1960, hermanos, en la ciudad de Valdivia, ocurrió un terremoto de magnitud verdaderamente grande, la más alta, 7 sobre la escala de Richter, el día sábado del 1960. Y desoló completamente esa ciudad, destruyó y devastó y dejó más de 1,200 muertos y muchísimos damnificados. Eso fue el sábado. Y cuando la ciudad de Chile, el país de Chile y la ciudad de Valdivia se correspondían justamente a ponerse de acuerdo para ayudar a los damnificados, sacar a los que estaban entre los escombros, el domingo tembló por segunda vez. Y un terremoto tan tremendo, hermanos, que duró como 10 minutos aproximadamente. Cuando la gente ya estaba alistándose para ayudar a aquellas personas necesitadas, la tierra volvió a temblar con más fuerza y más intensidad como nunca antes había sido registrado en la historia de la humanidad. La tierra tembló verdaderamente. Dicen que ese sisma llegó incluso hasta las costas de Hawái y a las costas de Japón. Y hubo réplicas en todo el país de Chile. Eso fue impresionante, si no pregúntenle a los hermanos chilenos. Así que, hermanos, guerras y rumores de guerras siempre han existido, catástrofes naturales siempre han habido y como dice el texto, pero aún no es el fin. Pestes ha habido las que quiera. Ustedes sabían que hubo en Europa cantidad de pestes, la peste amarilla o gripe española mató a más de 40 millones de personas. Hermanos, siempre ha habido esto, lo que dice el pasaje. No os turbéis, siempre ha habido guerras y rumores de guerras, siempre ha habido catástrofes naturales, siempre ha habido pestes, pero todavía no es el fin. Mateo versículo 6 de Mateo 24 dice, pero no es el fin, y el versículo 8 dice, solo serían principios de dolores. Mateo 26:1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Versículo 3 dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y oiga eso, versículo 4. Y tuvieron consejo para prenderlo con engaño a Jesús y matarle. Hermanos, ese día en que Cristo salió del templo, la destrucción para ese pueblo era inminente.
En el momento que él estaba discutiendo y disputando con los escribas y fariseos, parecía que hubiera un momento para que tal vez ellos pudieran arrepentirse. Y el Señor confrontando su pecado. Pero en el momento que el Señor gira su espalda y les da la espalda, la destrucción para ese pueblo era inminente. Era inminente. La devastación era inminente. El pueblo al cual había venido el Mesías prometido la había rechazado con todas las fuerzas de su corazón. Sus líderes religiosos eran ciegos y llenos de maldad e hipocresía y planificaron con astucia y maldad la muerte de aquel bendito Salvador que les había sido enviado. Y esta vez, hermanos, no habría nada que evite el fin. Ciertamente así fue. Ahora, hermanos, permítanme mirar en segundo lugar y compartirle acerca de las advertencias que hace el Señor Jesús acerca de su venida. Veamos entonces en segundo lugar, una advertencia a tiempo evita una tragedia a tiempo. Esto tiene mucho sentido, ¿verdad? Una advertencia a tiempo evita una tragedia a tiempo. Versículos 9 al 13 dice lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Dije hasta el 13, ¿verdad? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hermanos, la advertencia que Jesús hace aquí es otro tema que recorre a lo largo del capítulo 24 y 25 de Mateo. Y en estos siguientes versículos vemos algo más acerca de los detalles que Jesús da acerca de su segunda venida. Y si ustedes quieren saber cuándo será la venida del Señor, pues es necesario que leamos la Biblia. De hecho y de antemano, hermanos, yo les digo ya algo y tal vez los desanimo con esto. Yo no sé cuándo viene el Señor y tampoco lo vamos a resolver. No es algo que a nosotros nos compete. Eso le compete solamente al Señor. Y de hecho, cualquiera que diga lo contrario es un hereje. Cualquiera que diga el Señor viene tal día y tal fecha, está perdido. La Biblia no nos dice nada acerca de eso. Lo único que hace el Señor es mantenernos alerta, estar despiertos. Y nos deja aquí algunas señales. Así que las advertencias que hace Jesús aquí es otro tema que recorre a lo largo de estos dos capítulos. En estos siguientes versículos vemos, hermanos, en primer lugar que venían también tiempos de tribulación y persecución y traición incluso de los más cercanos. Estas son las advertencias que Jesús hace. Vendrá tribulación, vendrá persecución e incluso la traición de los más cercanos. Versículos 9 y 10. Y en el texto paralelo de Marcos 13, versículo 9, también dice lo mismo acerca de esto. Y en segundo lugar, o de las segundas advertencias que Jesús hace, es que se levantarían falsos profetas, engañadores y con corazones insensibles. El amor de muchos se enfriará. Versículo 11 y 12. Y no es por nada, hermanos, pero esto refuta por completo la famosa frase que seguramente ustedes habrán escuchado en muchos lugares. Seguro que usted habrá escuchado la famosa frase: ven a Cristo y todos tus problemas serán solucionados. ¿Verdad? Yo sé que usted ha escuchado, ya sea por internet o tal vez asistió a alguna iglesia, y alguna vez escuchó usted la famosa frase: ven a Cristo y todos tus problemas serán solucionados. Si no tienes novia, Él te consigue una. Si no tienes casa, Él te dará una. Y si no tienes auto, Él puede conseguirte uno. Pues bien, hermanos, estos textos que tenemos aquí refutan por completo y declaran como falso todas esas cosas que verdaderamente son falsas. Porque ciertamente, hermanos, como dice este pasaje, y lo hemos notado o experimentado también nosotros, en el momento en que nosotros decidimos darle la espalda al mundo,
En el momento que le damos la espalda a nosotros, al mundo, el mundo y el infierno se vienen contra nosotros. El mundo y el infierno vienen contra nosotros. El momento que nosotros abandonamos nuestros pecados, abandonamos el mundo y nos acercamos a Cristo, hermanos, el infierno se levanta contra nosotros. E incluso hasta tus propios familiares se vuelven en verdugos y en perseguidores, en burladores muchas veces. Así que puedo hacerles una pregunta. Tal vez si tú no has venido a Cristo, ¿qué crees tú que te espera cuando vienes a Cristo? Bueno, puedes decir prosperidad, hermano. Muchas cosas buenas me vienen. Ciertamente hay buenas cosas y nos gozamos en la salvación que el Señor nos da. Ciertamente es así. Pero hemos de entender que ciertamente padeceremos rechazo. Padeceremos por parte de este mundo rechazo y persecución. Eso fue así con los discípulos y no va a ser la excepción para con nosotros. La Biblia jamás menciona de que los discípulos de Cristo han sido librados del tormento o de la persecución. La iglesia siempre ha atravesado persecución y siempre ha sido perseguida por el mundo y rechazada por él. Así que el mundo no nos dejará en paz. Juan 15, 18 al verso 21 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Por qué? Versículo 19: si fuerais del mundo, el mundo los amaría. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si fueran del mundo, el mundo les amaría. Pero como no son del mundo, el mundo los rechaza. El mundo los rechazará. Por eso verdaderamente podemos preguntarnos qué pasa cuando estamos con gente del mundo. ¿Somos aceptados o hay cierto rechazo? ¿Practicamos las mismas cosas que ellos o hay una diferencia entre el mundo y el cristiano? Cuando hay una diferencia entre el mundo y el cristiano, ciertamente hasta tus mejores amigos, si no son cristianos, terminarán por rechazarte. Y tus familiares igualmente. Pero así, hermanos, como padeceremos y padecemos rechazo de la misma manera, no hemos de temer, porque así como la Escritura dice que padeceremos persecución, así también nos trae esperanza. También Cristo dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis, ciertamente tendremos aflicciones. Mientras vivamos en este cuerpo y en este mundo, tendremos aflicciones de cualquier tipo, de cualquier índole. Pero tened ánimo, dice el Señor, tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Tendréis aflicciones, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Hechos 14, 22 dice: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Es necesario que padezcamos por muchas tribulaciones y pasemos por tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Es necesario que nuestro corazón sea forjado y formado por las tribulaciones. Es necesario que nuestro corazón sea golpeado por las tribulaciones para ser moldeados al carácter de Cristo, ¿verdad? Amén. ¿Y saben algo, hermanos? ¿Saben algo ustedes? Precisamente Dios usó también la persecución de aquellos días para la expansión del evangelio. Dios usó la persecución en aquellos días para la expansión del evangelio. Y el Señor utilizará igualmente la persecución muchas veces para llevarnos a nosotros a predicar el evangelio. Lo hizo con sus discípulos. ¿Por qué nosotros seríamos la excepción? El Señor no nos ha prometido caminar por nubes de cristal. No, en el mundo tendréis aflicciones. Pero el Señor utilizó la tribulación de aquellos días justamente para la expansión del evangelio. ¿Ustedes recuerdan, los que han leído el libro de los Hechos? ¿Qué pasó cuando Cristo murió? ¿Qué pasó? Los discípulos, después de ser embestidos por el Espíritu Santo en Hechos 2, dice que comenzaron a predicar el evangelio, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Fueron perseguidos por los principales religiosos, por los principales fariseos y por mano de un tal llamado Saulo de Tarso. La iglesia fue perseguida. ¿Pero qué causó eso?
Eso causó que muchos cristianos y creyentes se fueran de sus ciudades, huyendo de la persecución. Y fue así como el evangelio fue expandido. Incluso llegaron hasta nuestras costas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así que es beneficioso en cierta manera. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahí? Número 1, la destrucción del templo, mas no el fin del mundo. Número 2, una advertencia a tiempo evita una desgracia a tiempo. Y número 3, para que vayamos concluyendo, hermanos, veamos en tercer lugar, el evangelio es una buena noticia para este tiempo. El evangelio es una buena noticia para este tiempo. Jóvenes que estáis aquí, ¿sabían que el evangelio es una buena noticia para este tiempo? Y adultos también, obviamente. ¿Sabían que el evangelio es una buena noticia para este tiempo? Pues bien, hermanos, después de la destrucción de Jerusalén, muchos salieron lejos de sus naciones, llegaron a países remotos, ya sea porque huyeron o porque fueron tomados por esclavos. Pero la cosa es que expandieron el evangelio. Pero fue de esa manera que el evangelio, hermanos, llegó a muchos lugares. Y una de las señales que marca este texto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 14 dice justamente eso, que cuando el evangelio de Jesucristo sea predicado a todas las naciones y a toda tribu y a toda raza, entonces, ahora sí, es muy posible que el Señor venga. Ahora pensemos en esto, hermanos. Cuando el Señor Jesús estaba diciendo estas palabras, ¿cuáles eran los recursos tecnológicos o avances que existían en ese entonces? No había ni siquiera papel, ni la imprenta. Pero aún así, la persecución llevó a cabo la expansión del evangelio y el anuncio de las buenas nuevas. Ahora, ¿ustedes se imaginan cómo eso ha cambiado al día de hoy en nuestra actualidad, en este tiempo? ¿Cómo ustedes creen que ha avanzado al día de hoy este tema? Ciertamente, hermanos, el evangelio ha sido predicado y anunciado a muchas lenguas. La Biblia ha sido traducida en muchas lenguas y anunciado el evangelio en muchos lugares, ya sea vía internet, ya sea vía la televisión, ya sea de cualquier manera. El evangelio está siendo predicado y el versículo 14 es lo que dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es posible que hoy se haya anunciado ya en cada rincón de la tierra y hoy mismo pueda ser el fin. Eso es algo que nosotros no sabemos, ¿verdad? Y esa era, hermanos, la buena noticia en ese tiempo. Y sigue siendo la buena noticia hoy en nuestros días. La necesidad urgente de la predicación del evangelio. La predicación del evangelio era urgente en esos tiempos. Es urgente todavía más en nuestros tiempos. Así que quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo nos va con esto? ¿Estamos anunciando nosotros el evangelio? ¿Estamos nosotros participando en el anuncio del evangelio? Vamos, responded, ¿cómo nos va con esto, hermanos? ¿Estamos predicando el evangelio? ¿Estamos anunciando a Cristo? ¿Cómo nos va a nosotros con la predicación del evangelio? Tengo otra pregunta. ¿Hace cuánto no le predicas a tu vecino? ¿Hace cuánto no le predicas a un familiar que no conoce a Cristo? ¿Hace cuánto no invitas a tu hermano o a tu hermana que no conoce a Cristo, a tu vecino que no conoce a Cristo? ¿Hace cuánto no ganas un alma para Cristo? ¿Hace cuánto tiempo no discipulas a un nuevo en la fe? ¿Hace cuánto tiempo nosotros no nos tomamos y nos damos el tiempo de discipular a un nuevo en la fe? Estos pasajes, hermanos, son para reflexionar, son para confrontar también nuestra comodidad. Para los discípulos fue necesaria la persecución. ¿Qué será necesario para nosotros para que nos levantemos de nuestra comodidad y anunciemos el evangelio? Hermanos, por otra parte, aunque es muy significativo
que vemos, hermanos, muchos detalles y advertencias de las cosas fuertes e impactantes que vendrán al mundo, tales como terremotos, rumores de guerra, incluso persecución. En el pasaje se ven mucho de estas cosas y en los pasajes siguientes veremos mucho de estas cosas. Hermanos, pero debemos considerar el verdadero propósito del texto. Debemos considerar el verdadero propósito del texto considerando las palabras de Cristo. La única manera que nosotros no nos desviemos por los detalles impactantes que menciona la palabra en estos pasajes es cuando tomamos en cuenta el verdadero propósito de Cristo en sus palabras. Y no desviarnos por detalles y acontecimientos impactantes que menciona la Escritura, porque no es el enfoque, no es el énfasis. Así que en ese sentido, hermanos, como verdad central de este pasaje, podemos decir que el propósito del Señor no era y no es satisfacer la curiosidad de sus discípulos. Cuando usted lee este pasaje detenidamente, usted va a notar que el propósito de Jesús no era satisfacer la curiosidad de los discípulos, ni la nuestra en cuanto al futuro. El propósito del Señor no es satisfacer nuestra curiosidad en cuanto al futuro, sino de prepararnos y de prepararlos a ellos y fortalecernos para poder justamente enfrentar las dificultades cualquiera que sean las que vengan. Así que cuando leemos este pasaje, debemos leerlo con estas perspectivas, con estos anteojos, no impactados por las catástrofes y las cosas impactantes que aquí se mencionarán en el 24 y en el 25 de Mateo, sino que debemos tener el correcto énfasis que Jesús hace, y es advertirnos y prepararnos de que estemos atentos y preparados para cuando Él venga. Amén. Amén. Y la única manera, hermanos, de tener esa plena confianza y seguridad es estando seguros y confiados de que nuestras vidas están en las manos de un Dios soberano. Amén. Hermanos, ciertamente se escuchan muchas cosas al día de hoy con la pandemia y las epidemias y rumores de guerras, y muchas cosas surgirán seguramente en los días futuros, ¿verdad? Hermanos, pero debemos tener algo claro: nuestras vidas no dependen de los acontecimientos de este mundo. Nuestras vidas no dependen de los gobernantes de este mundo. Nuestras vidas no dependen de las circunstancias climatológicas y las catástrofes naturales. Nuestras vidas dependen única y exclusivamente de nuestro buen Dios y soberano. Nuestras vidas descansan en sus manos. Nuestra alma descansa en sus manos. Estamos completamente seguros y confiados en las manos de un Dios soberano que tiene el control absoluto de todo lo que pasa en este mundo. Ese es nuestro Dios, y ese es el énfasis de estos pasajes: estar confiados en las manos de nuestro buen Dios. Así que, hermanos, en última instancia, estos pasajes deben transmitir alegría, gozo y plena confianza, porque estamos en sus manos y no en las manos del mundo. Estos pasajes deben transmitir a nuestro corazón gozo, confianza, seguridad, no incertidumbre, no inseguridad, no. Dios desea que estemos seguros en sus manos y confiados en Él. Tened fe y ánimo entonces. Así que tengo otra pregunta. Me gusta hacer preguntas. Tengo otra pregunta en base a lo que acabamos de ver, hermanos. Una pregunta personal. ¿Tú estás esperando la venida de tu Salvador? ¿Tú estás esperando su segunda venida? ¿Cómo estás esperando? ¿Estás trabajando en su obra? ¿Estás sirviendo en su obra? ¿Sirviendo para que su reino avance en este país que necesita tanto el Evangelio? ¿Cómo estamos nosotros involucrándonos en esta sociedad? ¿Cómo nos involucramos para con la iglesia, para servir a este país que tanto necesita el Evangelio? ¿Cómo estamos los jovencitos en sus escuelas? Niños, niñas, jóvenes. ¿Cómo tú te estás involucrando en esta sociedad? ¿Cómo tú estás tal vez meditando en estas cosas? Ciertamente el Señor va a venir. ¿Y cómo tú te estás preparando?
¿Estás meditando cada día en su palabra? ¿Buscando su rostro en oración, a solas, en su presencia? Hermanos, ¿cómo estamos esperando nosotros la venida del Señor? ¿Estamos santificándonos? ¿Estamos purificando nuestra vida? ¿Estamos abandonando nuestros pecados antiguos? ¿Cómo estamos nosotros preparándonos para la venida del Señor? ¿O todavía te asustan los acontecimientos que pasan en el mundo? Y has olvidado que tienes un Dios que reina soberanamente por encima de todas las cosas. Y estás turbado viendo qué cansas construir, cuánto dinero guardar por si viene guerras, tener dinero guardado. ¿Cómo estamos preparándonos nosotros para la venida de nuestro Señor? ¿Y si el Señor viniera hoy? Amigo, amiga que nos escuchas y que no tienes a Cristo todavía en tu corazón y que no has nacido de nuevo, ¿cómo fuera tu vida o cómo fuera si hoy viniera el Señor? ¿Cómo te encontraría? ¿Qué sería el estado de tu corazón si Dios y si Cristo viniera hoy mismo? Y para nosotros, amada iglesia, ¿qué implicaciones tienen estos pasajes para nosotros? ¿Cómo debemos cobrar ánimo? Hermanos, estos pasajes nos ayudan y nos enseñan a cobrar ánimo. No debemos turbarnos por los acontecimientos del mundo. Eso siempre ha habido y siempre habrá. Y aprender de estos pasajes, hermanos, debemos justamente apreciar lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, completa seguridad y completa confianza en Él. Nosotros como iglesia debemos estar confiados. Y lo único de lo que debemos preocuparnos es de anunciar el Evangelio. Expandir el Evangelio. Esa debe ser nuestra principal preocupación. No lo que pasa en el mundo. Es importante, es verdad. Pero nuestra preocupación como iglesia y como hijos de Dios es anunciar el Evangelio. Anunciar las buenas nuevas. Porque lo único que salvará a este mundo es justamente la predicación del Evangelio. Es lo único, hermanos. Nosotros debemos estar también alertas. Debemos estar alerta porque el Señor ciertamente puede venir en cualquier momento. ¿Y cómo podemos estar alerta? Pues bien, como dice el texto, estando vigilantes, estando atentos de los falsos maestros. Debemos estar justamente estudiando la Escritura, buscando al Señor en oración, sirviendo con nuestros dones y talentos a la iglesia amada a la que pertenecemos. Todos debemos estar involucrados, ¿verdad? Pues nuestro Salvador está a la puerta de su venida y puede ser en cualquier momento, hermanos. No seamos presas del pánico ni del sensacionalismo cristiano, tampoco. Y para ti que aún no has venido a Cristo y si el Señor viniera hoy, como decía antes, ¿cómo estaría tu corazón? ¿Cómo esperarías esa venida? Esto es un tema urgente. ¿Cómo está el estado de tu corazón? Si Cristo viniera hoy, si Cristo viniera a llevarse a la iglesia, si Cristo viniera a arrebatar a su iglesia, a llevársela con Él, ¿cómo estaría el estado de tu corazón hoy para esperar ese acontecimiento? ¿Te has reconciliado con Dios? ¿Has hecho las paces con Dios? Dios ha enviado su palabra. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. Dios te ha traído a este lugar a escuchar su palabra. ¿Qué podrías decir si hoy te enfrentas a Él? ¿Que eras ignorante, que no sabías, que no habías escuchado el Evangelio? No sé si ustedes sabían, hermanos, hermanas, amigos y amigos, pero cada vez que un alma se reconcilia con Dios, esto trae gloria a Dios. Cada vez que un alma se reconcilia con Dios, trae gloria a Dios, porque es una nueva vida que comienza, una vida que comienza a caminar en conformidad a su voluntad. Hay una transformación de vida. Amigo, has de entender que tu relación con Dios está rota a causa del pecado, a causa de tu rechazo a someterte a la voluntad de Dios. Tu relación con Dios está rota a causa del pecado. Y ¿sabes algo? Aunque tu relación esté rota con Dios, aunque tu corazón esté lleno de pecado, aunque tu corazón ya no pueda más, ciertamente la Biblia dice que hay esperanza.
Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo justamente se levanta delante de nosotros para dar testimonio de la gloria de Dios. Pero asimismo la cruz de Cristo se levanta para recordarnos la afrenta tan grande de nuestro pecado. La cruz de Cristo se levanta justamente para mostrarnos cuánto costó nuestro pecado. ¿Y cómo es posible que nosotros al día de hoy sigamos rechazando al crucificado? Pero también se levanta igualmente la cruz de Cristo para dar testimonio del infinito amor de Dios. Pero si hoy inclinas tu corazón a Cristo y te rindes a Él, Él te otorga el derecho de ser llamado hijo de Dios. Si hoy inclinas tu corazón a Él y te acercas a Él con un corazón dispuesto, ciertamente Dios te otorga el derecho de ser llamado hijo de Dios, como dice Juan 12. Por eso, hermanos, nosotros predicamos el Evangelio. Y por eso entendemos que la predicación del Evangelio es un asunto urgente. Que entendamos nosotros, hermanos, que cuando nosotros predicamos el Evangelio e invitamos a gente a venir a Cristo, a venir a la iglesia, no es con el propósito de que llenen esta iglesia, no es con el propósito justamente solamente de invitarte a venir a ser uno más o uno del grupo más. No, no es eso. Sino que la Biblia nos dice justamente que cada vez que un pecador viene en arrepentimiento y fe, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Para esto da testimonio justamente la cruz de Cristo, hermanos. Pero hay un solo camino. Un solo camino. Ese fue el mensaje de los apóstoles, ese fue el mensaje de Cristo, fue el mensaje de los profetas. Hay un solo camino y es Cristo. Cristo. Por eso la Biblia constantemente nos dice arrepentíos y convertíos. No hay otro camino. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos de sus propios pecados y venir a Cristo. Si hoy inclinas tu corazón a Cristo, entonces ciertamente puedes ser declarado hijo de Dios. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por traer confianza a nuestros corazones, Señor. Ciertamente en el mundo hemos escuchado muchísimas cosas, Señor. Hemos escuchado siempre de guerras y rumores de guerras. Hemos escuchado de catástrofes naturales impresionantes, de tsunamis, de cuántas cosas, Señor.